Hola a todas y todos. Mi nombre es Antonio Covarrubias Domínguez. Soy músico de mariachi con más de 33 años de experiencia, director del Mariachi Nacional de México y director de la revista web El Mariachi Suena. He nombrado a mi participación el mariachi, peón de la canción ranchera y patrimonio inmaterial de la humanidad. Un título contrastante porque considero que, aunque en el 2011 fue nombrado el mariachi como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, paradójicamente ha sido olvidado y sigue siendo olvidado, menospreciado, utilizado solamente para servir de ambientación y escenografía en el cine de la época de oro y como fondo musical para las grandes figuras de la canción ranchera, como veremos más adelante. De la amplia delimitación temporal, esto es apenas un acercamiento sobre este menosprecio, un desdén que ha perseguido a esta agrupación principalmente por las clases altas y en contraste apreciado y consumido por las clases bajas a lo largo de su ya prolongado peregrinar. Como músico de mariachi expongo el interés personal relativo a la débil esfera de difusión para toda la música tradicional mexicana. Como mexicano encuentro muchas razones de fondo, ya que las afectaciones que ocasiona la falta de difusión desencadenan en otras de carácter social, cultural y económico. La cultura mexicana se compone de un sinfín de manifestaciones populares, en su mayoría, que en conjunto conforman una identidad propia. Somos mexicanos por la pertenencia a una sociedad que tiene una gastronomía única, bebidas de origen, danzas, rituales y entre otras cosas la música tradicional, que en cada región tiene rasgos particulares y que conforman nuestra riqueza y diversidad musical. El hecho de ser mexicanos nos hace portadores y poseedores de toda esa riqueza cultural. Quien posee un patrimonio tiene el derecho de disfrutarlo, de hacer uso de él, pero también tiene obligaciones como conservarlo, promoverlo, investigarlo, transmitirlo y vigilarlo. Es un argumento desde el patrimonio, pero si vamos a la parte sociológica, el hombre es poseedor y hacedor de cultura. Entonces la cultura que hace el hombre trasciende a su vida. De ahí que nosotros poseemos valores culturales que alguien creó, compartió y o conservó en el pasado. Entonces tenemos un compromiso para con las generaciones futuras. En la parte económica se fundamenta mediante el desplazamiento que ocasiona el importar modelos extranjeros. Y aunque la cultura no es algo estático, mediante la importación se genera una dinámica de hibridación entre la música tradicional y la extranjera, presión que poco a poco va apagando las expresiones locales debajo de las expresiones extranjeras o actuales. Un factor fundamental para entender esta problemática es el de la industria musical, ya que desde que la música empezó a comercializarse cambió la forma en que antiguamente se creaba y o transmitía la música. La música de mariachi era la música del pueblo. Los hacendados y las clases altas en México consumían la música europea, interpretada por pequeñas orquestas y o solistas, mientras que el mariachi tocaba en los ranchos, las fiestas patronales y eventos religiosos de las clases bajas. Jesús Jáuregui señala en su libro El mariachi que, abro comillas, ya en noviembre de 1896, el litigante publicó una nota despectiva sobre un grupo musical de La Barca, Jalisco, que decía: durante 9 días del mes de octubre se estuvo permitiendo que se quemaran en la plaza varios toritos encuetados y un miserable mariachi recorriera la población desvelando y molestando gravemente a los vecinos. El litigante 8, 15 de noviembre de 1896. Continúo. Es a principios del siglo XX que el mariachi se urbaniza, siendo la Ciudad de México el crisol en que esta rudimentaria agrupación evoluciona. Jáuregui nos dice que
Abro comillas. La gran transformación del mariachi se inició durante el periodo cardenista, de 1934 a 1940. Para entonces, este conjunto típico se había adaptado a las circunstancias de las grandes ciudades. Cierro comillas. Pero la entrada del mariachi a la entonces naciente industria musical tampoco fue fácil. Las grabaciones del cuarteto coculense son el parteaguas que nos permite analizar de una manera más objetiva el desdén social, mediático y la utilización también mediática del mariachi. Dichas grabaciones, que fueron realizadas en 1908 y 1909 en la Ciudad de México por las compañías Columbia y Victor, nos muestran que anteriormente las grabaciones se encaminaban hacia agrupaciones, pequeñas orquestas, guitarristas solistas, pero no al mariachi. Lo ponemos como un parteaguas entonces. Esta transformación trajo la proyección y evolución que catapultó al mariachi por el mundo, pero irónicamente, el mariachi tuvo que ir cediendo su riqueza lírica y musical para después servir de fondo musical a las estrellas, lo mismo que hoy en día. Se debe considerar que la incursión del mariachi en los medios puede ser objetivamente medible y que, de acuerdo a diversas investigaciones, antes de esta incursión mediática, las agrupaciones se mantenían como parte de la cultura del occidente del país. El presente acercamiento pretende dar respuesta a algunas preguntas relacionadas a la constante mezcla de ritmos modernos con los ritmos tradicionales del mariachi, dando como resultado un modelo que contiene elementos del mariachi tradicional, del mariachi contemporáneo y en la actualidad de lo que podríamos llamar el mariachi postmoderno, o diciéndolo de otra manera, la era de la mariachi-hibridación. Llama la atención el ver cómo al paso del tiempo el mariachi ha permanecido en el gusto de la gente y en todo este recorrido ha ido adaptándose a las nuevas condiciones del mercado. Pero, como dije anteriormente, aunque esto apenas es un acercamiento, desde la psicología cultural y con el fin de analizar las consecuencias psicosociales de los mass media y después el Internet, creo que si partimos desde la afirmación sociológica de Esteban M. en Psicología Cultural, que nos dice que los significados son construidos intersubjetivamente, producidos en contextos histórico-culturales particulares y apropiados de manera activa por los actores sociales, mediante los cuales estos otorgan sentido a sus acciones y a su vida entera. Cierro comillas. Podemos ir encontrando desde la psicología cultural respuesta a algunos cuestionamientos, como preguntarnos ¿desde cuándo comenzó este fenómeno? Entrando al tema del por qué el mariachi sigue en el gusto de la gente a pesar del paso del tiempo, empezaré por ubicar al mariachi en un contexto de movilidad, de migración, ya que ir más allá sería encontrar al mariachi en su formación. Y aunque ya se podría hablar de una fusión hispano-indígena, creo que dicha fusión dio por alumbramiento al mariachi, el cual quizá en su nacimiento ni siquiera se llamaba así, o al menos no en todas las regiones. Podemos decir entonces que la influencia hispánica, africana y hasta asiática, fusionándose estas con la raíz indígena, dieron forma al mariachi. Por lo tanto, nuestro viaje hacia la ubicación del joven mariachi en la línea del tiempo parte hacia inicios del siglo XX, la época porfirista, en la cual la música europea llega en abundancia, pero también se fue forjando en el pueblo mexicano el estigma de creer que la música europea está por encima de lo mexicano, de lo indígena. Dicho pensamiento se manifiesta aún en la actualidad, como podemos ver en la breve cronología de la música, que dice, y la música se vuelve mexicana, escrita por Ricardo Miranda en Artes de México en el año 2010. Debemos entender entonces que antes de la época mostrada en esta cronología, la música era novohispana solamente. Si aún no nacía la nación mexicana, ¿esa música novohispana no cuenta? Siguiendo con la citada cronología, otra importante pregunta sería,
¿No existía entonces la música popular mexicana? ¿En qué condiciones se da el fenómeno? Si consideramos que en el 2010, cuando apareció dicho artículo, reflejó exactamente lo que ha sucedido con la música tradicional y popular mexicana. Pero volviendo a la época porfirista, donde ubicamos al joven mariachi en evolución, apenas alcanzando la mayoría de edad, saliendo de casa hacia la Ciudad de México y buscar nuevas oportunidades de desarrollo, llegando a una naciente sociedad cosmopolita, en la cual lo moderno, lo europeo es lo mejor, y nuestro joven mariachi se encuentra con que es poca la gente que conoce su música. Se da cuenta que la gente escucha polcas, valses, mazurcas, ópera, opereta, zarzuela y por supuesto música de concierto. Entonces sucedió lo mismo que sucede ahora. Nuestro joven mariachi empieza a adoptar algunos de estos ritmos que, aunados a la canción mexicana y los sones y jarabes que trae de origen, nace una amalgama de estilos musicales que enriquece el repertorio del recién llegado, historia que se repite década tras década, con un mariachi que va madurando y alimentando su robusto cuerpo con las músicas de moda para sobrevivir. Pero es aquí donde nace la problemática. ¿Dónde queda la creatividad? ¿Dónde queda la música tradicional del mariachi? Llegamos hacia finales de los años 40. A casi una década de iniciada, la naciente radio mexicana lo adopta como una de las expresiones musicales con las que espera ganarse la aceptación del radioescucha Nobel. Es tal el éxito que la fórmula se replica miles de veces, dando estabilidad y proyección a la ahora ya señor mariachi, que además es parte fundamental del mercado musical ranchero, pero en el fondo sigue alimentándose de la producción de moda, olvidando su función creativa. En el libro Historia de la Radio en México podemos leer que lo que caracteriza a esta radiodifusora XW fue que, pensada con un objetivo económico, la radio se volvió un elemento cotidiano de información, entretenimiento y cultura. Por primera vez se incluyó publicidad en la programación. La XW se ligó a la NBC norteamericana y estableció una programación bien estructurada para todos los estratos sociales y para todas las edades. Esta estación favoreció el surgimiento de actores y actrices con la creación de famosas radionovelas, además de un gran desarrollo de la música popular. Cierro la cita. Llegamos así a la época actual, en la que podemos ver al mariachi marginado de los medios de comunicación, en una latente vejez, siendo utilizado aún para dar soporte a las grandes figuras de la canción, pero olvidando ya casi permanentemente su función social, agarrándose de los ritmos y lanzamientos actuales para poder sobrevivir. ¿Se puede o no cambiar esa tendencia? Hay muy poca dinámica cultural. Hoy en día está renaciendo en Michoacán y Jalisco el mariachi antiguo, el cual pretende rescatar y difundir el repertorio y formación instrumental del mariachi antiguo, es decir, sin trompetas. Pero paradójicamente tampoco hay composición, creación de nueva música y lírica. Pero hablando del mariachi contemporáneo, modelo que fue el que se extendió por todo México y fuera de los mismos,